Muchas gracias, Fernando, por el espacio. Gracias por su presencia. Y quizá esta pregunta nos permita hablar un poco de la Comisión de Ética del Congreso. Por supuesto. Porque creo que ya ha sido blanco de muchas críticas, pero nosotros acabamos de enviar, por ejemplo, un oficio y estamos esperando que se tramite un caso que hace 2 meses ocurrió, y creo que todos recuerdan, el caso del congresista Lizarzaburu, que se refirió despectivamente y con respecto a una característica física de otro colega. Más que despectivamente, de una manera... sexualmente, ¿no? Hizo un comentario de connotación sexual con respecto al cuerpo de otra colega. Entonces, esto fue denunciado hace 2 meses y hace 2 meses que no se agenda en el Pleno. Ya fue tramitado hace 2 meses, ya se ha aprobado una sanción. De la Comisión de Ética. Correcto. La Comisión de Ética obtuvo la máxima pena posible. Correcto. Que es la suspensión de actividad y de remuneración por 4 meses. Correcto. 6, no sé. Esto debería pasar al Pleno para que se haga efectivo. De lo contrario, ¿De quién depende que pase al Pleno? De la mesa directiva. Y el señor Soto, principalmente. Sí, la idea es que esto pueda entrar, que se pueda ya sea pedir en Junta de Portavoces o en la misma mesa directiva, colocarlo en agenda y que esto se pueda debatir, porque en términos de orden, si las cosas se quedan en Comisión de Ética, ya sea letargadas o ya sea aprobadas pero dormidas, bueno, pues nunca tenemos justicia tampoco. Es bastante vergonzoso ese tema, efectivamente, porque además afectó, ofendió y quiso manipular después a una compañera de bancada. Correcto. No es que insultó a una persona ajena a su propia familia política. Así es. Intentó hacer creer que la persona afectada, que es la señora Patricia Juárez, lo había perdonado. Iba a pasar esto y con ella nos hizo claramente, bueno, esperemos que todo esto no conduzca a blindajes y complicidades. En todo caso, háblenos sobre el caso de Darwin Espinosa y Kina Alcaraz. Mire, sobre este caso, yo entiendo que la congresista Alcaraz ha renunciado a la Comisión de Ética. ¿Sí? Curiosamente lo hace un par de días o un día antes de que se emita este reportaje, del que muchos no teníamos conocimiento, por cierto. Pero lo que preocupa, más allá de la vida personal del congresista Espinosa, más allá de su lío, ¿no es cierto?, amoroso, afectivo, lo que fuere, si hay un intercambio de favores es algo que sin duda se tiene que investigar, ¿no? Y hasta qué punto ese intercambio de favores además afecta la neutralidad o la imparcialidad en el voto de un congresista en algo tan serio como es la Comisión de Ética. Entonces, más allá de que la congresista Alcaraz haya renunciado, sí es bueno que ella exprese si sinceramente ha votado, cómo ha votado y si algo de esto ha influido en su voto. Yo he escuchado sus descargos, ella ha dicho que no, que su voto con respecto al caso del congresista Espinosa ha sido en abstención, si no me equivoco, y que ella no sabía exactamente de qué se estaba votando. Y esto sí también me lleva a otro tema, y es que hay muchos congresistas que no están votando a conciencia porque, como sabrás, hemos regresado a la semipresencialidad. Tenemos 24 comisiones ordinarias en el Congreso, más otras 25 comisiones extraordinarias. Cada congresista tiene 6 a casi 10 comisiones en las cuales participa. Entonces, claro, es una locura. Más allá de si es cierta o no la justificación o el descargo de la congresista Alcaraz de no sabía que estaba votando, voté en abstención, sin duda esto deja un vacío o lleno de dudas por sobre si es que realmente ha habido algún tipo de intercambio de favores. Eso es lo que tiene que investigar ahora con seriedad la Comisión de Ética. Bueno, ojalá que lo haga y que sesione, porque la famosa reunión del lunes pasado no se llevó a cabo porque no hubo quórum. Y tuvieron que volver a la semipresencialidad. No ha habido quórum por la presencialidad. Sí. Entonces se ha tenido que volver a habilitar el famoso celular para finalmente está muy mal para obtener el quórum requerido. Para un debate. Yo creo que y solamente para hacer un hincapié más, yo junto a portavoces he pedido y he alertado sobre los riesgos de la semipresencialidad en un punto. Ahora se nos viene el desarrollo de la bicameralidad. Los congresistas, con mi voto en contra, aprobaron, recordarás, la bicameralidad. Sí. Pero ¿cómo va a ser el Senado? ¿Quién va a poder postular o bajo qué territorio? ¿Cuáles van a ser las circunscripciones? ¿No? Todas las reglas de desarrollo de la creación de la ley orgánica de un Senado necesitan, digamos, una discusión que no puede ser virtual. No podemos tener a congresistas ausentes mientras se aprueban cosas tan serias como una ley orgánica o tan serias como algunas otras reformas constitucionales, por ejemplo, que están en camino sobre otros temas. Entonces yo he dicho, si quieren regresar a la semipresencialidad, que fue con mi voto en contra también, pongan límites para las discusiones más profundas, que en reformas constitucionales no se permita la virtualidad. Y eso es una bandera que creo que Juntos por el Perú viene defendiendo, al menos a nivel de Junta de Portavoces y aunque sea en minoría. Permítame preguntarle sobre un acontecimiento que ha tenido lugar el día de hoy, que es este operativo de la Fiscalía, que ha conducido al allanamiento de 21 domicilios y a la detención de 7 personas vinculadas a la presunta organización criminal que habría sido liderada por la fiscal suspendida Patricia Benavides. Su opinión sobre el comportamiento de la Fiscalía, no sé si ha visto el comunicado que se ha publicado recientemente, y los comentarios que ha hecho la propia señora Benavides.
Mire, yo creo que la burla hacia la opinión pública, hacia los peruanos, es tremenda. Yo he escuchado incluso los alegatos de defensa del abogado de la señora Benavides, que creo no pudo haber escogido peor abogado en términos de estar pues politizado, de estar vinculado. El señor Jorge del Castillo, que hasta se olvida del nombre de su defendida en algún momento dentro de su defensa. Entonces, además de ese tipo de espectáculos, escuchar que ahora la fiscal diga que todo esto es un complot, ¿no?, contra ella. Psicosocial. Un psicosocial, correcto, esa es la palabra que ella usa. No da ningún argumento de fondo. No lo dio cuando se fue al Congreso a la Comisión de Fiscalización a, entre comillas, defenderse con su abogado. Lo que montó fue un circo, y estuvo lleno de anécdotas, ninguna respuesta clara. Y creo que lo mismo estamos recibiendo ahora. Más bien yo estoy muy decepcionada de escuchar que dentro de los testimonios de quienes han sido allanados se admita que hubo reuniones con la señora Benavides, se admita que hubo gestiones para interceder a favor de la señora Benavides, y eso incluso hasta del periodismo, o desde el periodismo, entre comillas. Entonces yo sí creo que es serio. Bueno, que haya reuniones con ellos es una cosa perfectamente normal, y que hay personas que se hayan formado una buena opinión. Los mismos miembros de la Junta Nacional votaron por ella, tenían una buena opinión por ella. Es el rol de los miembros de la Junta Nacional. Pero también el rol de la opinión pública es observar. De la opinión pública es, independientemente de ser lo más neutral posible, porque uno puede tener una opinión. Todos tenemos una opinión sobre las cosas. El tema es en qué espacio y para qué y con qué función se hace uso de la publicación de esa opinión. Cuando uno tiene, digamos, un medio de difusión mucho más grande, uno se hace responsable también por sobre lo que vierte en esos temas. Entonces, claro, querer apoyar la destitución que algunos no consideramos en ese momento era tan democrática de un presidente, y además con juntas que ahora descubrimos a todas luces no eran las mejores, en reuniones en donde además, ojo, aquí la acusación no es solamente por haberte reunido. Entiendo, y habiendo leído parte de la carpeta fiscal, las acusaciones implican negociados de pagos, negociados de intercepción, donde estaban también personas que uno puede pensar sean ajenas, pero que han escuchado ese tipo de contenido. Eso es diferente. Permítame preguntarle sobre otro tema. Aníbal Torres ha participado en una sesión política de lanzamiento de un partido, ¿no?, que lleva como nombre Adelante Perú, me parece. ¿Qué opinión le merece, señor Torres? ¿Qué es lo que ha concluido usted sobre su desempeño político después de haberlo visto como ministro de Justicia y luego como primer ministro y al final como asesor de Pedro Castillo? Mire, yo creo que en estos momentos hay una falta de oferta política tremenda, y algo que decíamos... ¿Falta? ¿No hay exceso? Hay un exceso, pero de inscripciones de partidos políticos, no de una oferta de candidatos real. Cuando yo leo que hay 40 partidos políticos inscritos, no se me viene a la mente 40 candidatos, en absoluto. Entonces yo digo, ¿quiénes van a candidatear por cada una de esas inscripciones? Yo creo que esa es una falta de oferta. Que haya un exceso, digamos, dentro del formalismo de inscripciones es una cosa muy distinta. Y por último, creo que favorecer a la concentración de bloques es algo que podría, digamos, desde la parte analítica favorecer, ¿no?, para no tener tanta dispersión en una eventual elección, pero que al mismo tiempo también puede favorecer a grandes partidos que son los mismos partidos tradicionales que la gente muchas veces rechaza en la opinión pública. Ahora, una de las opciones siempre en nuestro país, porque no es la primera vez que tenemos 40 inscripciones, han sido los movimientos regionales, los movimientos sociales agrupados, ya sea por temática, por territorio, y lamentablemente ahora el Congreso tiene iniciativas legislativas para bloquear la aparición y la participación política de movimientos, algo que yo considero además antidemocrático, propuestas y proyectos de ley que me parecen peligrosos, como otros que se vienen a discutir, y en donde, por ejemplo, yo no entiendo cómo vamos a discutir esos temas tan serios virtualmente. No se trata solamente de querer un sistema partidario, eliminando, ¿no es cierto?, a los contendores, sino fortalecer también a los partidos que existen y entender por qué hay tantos, sino más bien algunos pocos que... Respecto de Aníbal Torres, que era el núcleo de la pregunta, ¿usted concebiría, bajo alguna condición, alguna forma de alianza política con su partido? Mira, yo no tomo la decisión de si el partido, en mi caso es el Partido Nuevo Perú. Yo no escuchaba al señor Aníbal Torres tampoco. Bueno, pero lo conoce, ha tenido una gravitación pública determinante durante 2 años. Sí, lo conozco tanto como ustedes. Yo he tenido con el señor Aníbal Torres a nivel de PCM, tuve una reunión de una mesa muy extensa con muchos actores, eran más de 10 personas en esa reunión. Más allá de esa reunión que tuve cuando él era premier,
La verdad es que interpersonalmente no conozco a Aníbal Torres, no conozco su liderazgo, si es que su única bandera y propuesta, porque tampoco he leído o escuchado, digamos, claridad sobre propuestas, versa solo sobre el tema Pedro Castillo, pues yo creo que no vamos a caer en una candidatura monotemática, ni mucho menos, y no le he escuchado ninguna propuesta, la verdad, concreta. Y creo que eso también en la izquierda lo hemos visto, que hay mucha, disculpe la expresión, ¿no? Pero hay mucha palabrería y no hay no es una propuesta expresión seria. deshonrosa. Entonces, al ver candidatos yo espero propuestas y mientras no las Una haya... pregunta final a propósito de candidatos. Hay mucho malestar por el silencio de la señora Verónica Mendoza, que es la lideresa de su partido, ¿no? Mire, la señora Verónica Mendoza, de nuevo, yo no soy ella, hablar por ella me resulta complicado. Bueno, pero usted es miembro de un partido que la tiene como lideresa, ha sido candidata presidencial a Estados Unidos. Yo entiendo que ella está dedicándose a temas del partido en ciertas secretarías, haciendo vida orgánica en el partido, está haciendo una vida familiar. Ella no es autoridad pública, no trabaja para el Estado, no trabaja para ninguna institución pública. Entonces, yo creo que está siguiendo un poco un camino desde profesional y partidario orgánico, ¿no? Bueno, no está ahorita, digamos, haciendo un recorrido por el país. Cuando hayan ideas políticas que usted le reprocha al señor Castillo, al señor Aníbal Torres, tener, hubiéramos querido que su partido esté asociado. Si me permite. Pero yo quisiera más bien preguntarle, porque es lo urgente, su iniciativa respecto de cobros en bancos por las tarjetas y las transferencias bancarias. Se le ha reprochado, entre otras cosas, el no darse cuenta que ese tipo de medidas puede alimentar, favorecer los sistemas informales y no delincuenciales de crédito, que afectan tanto a la gente con menos recursos, el gota a gota, las comisiones abusivas de los bancos pueden fortalecer la informalidad. Es lo que he leído que se le reprocha, entre otras cosas, que está usted planteando dificultades a la actividad bancaria y a la bancarización de los ciudadanos, generando la sensación de que los están esquilmando cuando uno entra a un banco, entonces mejor recurramos al gota a gota. ¿Qué contesta usted a quienes piensan que no está ubicada en la realidad social y que está discutiendo sobre los bancos como si estuviéramos en Suiza? No, en absoluto. Más bien quienes creen que estamos en un sistema como el de Suiza es el fujimorismo. Fuerza Popular está planteando una reforma de pensiones basada en una pensión del consumo, en donde creo yo solo los países europeos con el capitalismo más desarrollado y con una tasa de formalidad de más del 80-90% podrían aplicar una reforma como la que está solicitando Keiko Fujimori, alejadísima de la realidad. Y en el tema bancario creo que ese es el segundo lobby. En el Congreso hay dos grandes lobbies, el lobby pro-FP y el lobby bancos, y no están muy distantes, porque recordemos que Credicorp, principal financista de Fuerza Popular, es dueño también de Prima AFP, que es una aseguradora, un fondo de pensiones privado muy conocido. Entonces no están muy distantes los dos temas o estos dos grandes lobbies. Es realmente bastante ¿Qué hemos propuesto y se ha aprobado en nuestro caso en primera votación? Eliminar el cobro de una comisión de transferencia o por transferencia bancaria y eliminar el cobro de una comisión cuando pagas tu tarjeta de crédito de otro banco. ¿En qué ayuda esto a la bancarización? Para empezar, en el Perú la bancarización es bajísima. No por este proyecto, es una mala cosa, ¿no? Sino porque, por supuesto, una mala cosa. La gente prefiere guardar... a que se bancarice la gente. Totalmente. Ya. Tenemos solo el 50% de peruanos dentro del sistema crediticio, dentro del sistema bancario, el resto guarda su dinero en se expone al y eso no es algo que podamos Usted defender. Lo reconoce, Se expone al gota a gota y además se expone a que le roben en cualquier momento. ¿Cuántas veces no hemos visto dinero robado, dinero en efectivo que la señora cuidaba, que ponía debajo de un cajón, en fin, que trasladaba de un banco a otro? Eso es lo que busca combatir esta propuesta. Cuando a ti te cobran una comisión desde 4.80 hasta 17 soles porque tienes tu cuenta o tu platita en un banco y quieres pagar tu deuda o tu tarjeta de crédito en otro, ¿qué hace la gente? Para no pagar la comisión, retira su dinero y lo lleva al otro banco en físico. Ahí es donde incluso desde los propios bancos existen los dateros y existen los robos. Y acaba el BBVA, discúlpeme que lo mencione con nombre, de sancionar a una persona integrante de su planilla, de su plana de trabajadores, como uno de los líderes de una mafia que le robaba millones al propio banco. O sea, esas cosas suceden. Lo que no tienen nada que ver con... Entonces, eliminar el cobro de comisiones ayuda a que la gente no haga eso, que saque su plata que en efectivo y se exponga a que le roben. En el caso de pagar tu tarjeta de crédito, en el caso de transferencias bancarias, estamos hablando de gente en regiones. Quien ha dictaminado este proyecto ha sido el congresista Wilson Soto, de la región Huancavelica, y él mismo reconoce que la gente en regiones lo que hace muchas veces es ir a tratar de retirar su dinero en otro punto, en otra región, porque tiene familia en otra región, porque en Huancavelica además no hay muchos cajeros, y cuando se va a otro lado le cobran nuevamente comisión por sacar su propio dinero.
por el simple hecho de no encontrar un lugar en su territorio donde retirarlo. Entonces, eliminamos esa comisión. La crítica que sí es entendible y que ha recibido el ¿Cuánto se cobra? ¿Cuál es esa comisión? Es que depende del banco. Yo he pedido información a la SBS. Hay bancos que te cobran 4 soles 80, hay bancos que te cobran 7 soles 20, hay bancos que te cobran, depende del tipo de cuenta que tengas, si tienes cuenta ahorro, cuenta corriente, te pueden cobrar 11, 17, dependiendo del banco y dependiendo del tipo de cuenta. Ahora, es cierto que el banco puede inventarse mañana, como ya se ha hecho, y perdónenme que uso la palabra inventarse, una comisión por nueva tarjeta sacada, una comisión por, ¿no es cierto?, otro tipo de transferencia, una comisión por membresía, una comisión... Es cierto, pero si no empezamos a frenar, porque yo no creo que un proyecto de ley además quiebre a los bancos, por si acaso. No, quiebre no, pero disuada a la población de banquerizar. Al contrario, si no te cobran comisiones, la gente está más proclive a confiar. Si el banco te cobra lo que se le da la gana... su iniciativa, y usted misma parece creer que tiene pocas chances, seamos realistas. Y bueno, ya se aprobó y yo creo que se puede aplicar. Bueno, habría que ver cómo repercute. Un último tema, Fernando. Acabo de enviar un oficio el día de hoy, antes del cierre del horario laboral, para que, y esto con respecto a la inseguridad ciudadana. Como ustedes saben, hay muchas críticas contra el Ministerio del Interior. Acaban de balear a una persona en Barranco. Y se ha nombrado a un viceministro, el señor José Santibáñez Antúnez, a cargo del Viceministerio del Interior. Yo he llamado la atención en este oficio y pido a la opinión pública que, por favor, tenga los ojos puestos, porque es un señor conocido abogado de haber sido la defensa legal de criminales. Pero cuando digo criminales, estamos hablando de los babies del Fundo Kendo, ¿no es cierto? Abogado de el Escuadrón de la Muerte, abogado de los impecables ediles. Que una persona sea abogado de conocidos, ranqueados mafiosos, que esté ahora como viceministro, me parece preocupante. Ya fue jefe del gabinete de asesores, me parece. Me parece que sí, y ahora ostenta un cargo mayor. Y presidió la comisión que ha resuelto el problema con los One Piece, que habían detenido a 9 personas, ¿no? Mire, tengo entendido el día de hoy. Habría que revisar su historial. Todo lo que hemos registrado, la verdad es que no tiene o no hace sentido que ahora se le asigne un cargo de viceministro. En todo caso, nosotros mantenemos los ojos bien abiertos, no porque nos los recomiende usted, sino siempre frente a las autoridades, en particular las del interior. Muchísimas gracias, Sigrid Bazán, por su presencia acá, recordando que usted es una congresista de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú.